Bien, ahí estamos grabando. Buenos días. Vamos a hacer una nueva sesión del curso. Les recuerdo lo que estamos viendo y de pasada vamos a responder la pregunta que me hacen por el chat. Estábamos viendo cromatografía de reparto y lo que habíamos visto en la última sesión era que la cromatografía de reparto era una cromatografía que se justificaba, o su fundamento era, como su nombre lo dice, una especie de reparto entre dos fases, una fase móvil y una fase estacionaria, pero en donde la fase estacionaria está constituida mayormente por sílica funcionalizada. Es decir, quiere decir que su base estructural, déjenme tirar el telón acá, aquí, que su base estructural es una base de sílica que se funcionaliza para tener grupos sustituyentes, ¿ok? Así se construye la fase estacionaria, no es que uno tenga que hacerlo, o sea, uno compra la fase ya funcionalizada, lo que se hace es que estos sustituyentes tienen distintos grupos funcionales, y esos grupos funcionales le van a dar cierta polaridad a la fase estacionaria. Déjenme ver si es que... Ahí está. Entonces, por ejemplo, existen sustituyentes, como vimos en la última clase, que son sustituyentes hidrocarbonados de 8 o 18 carbonos, que es la cromatografía de reparto en fase reversa, ¿ok? Así se le llama. Pero también puede tener sustituyentes asociados a grupos hidroxilo, quedar como tal, o sea, no sustituidas, o a veces los sustituyentes pueden ser grupos aminos, grupos haluros, etc. Entonces, respecto a la pregunta que me hacen en el chat, esto creo que la puedo responder de la siguiente forma. Tengo una diapositiva que podría entender la naturaleza de esto, ¿ok? Veamos. En teoría, lo que pasaría en la cromatografía de reparto, sobre todo en la fase reversa, que es la más utilizada, lo que pasaría es algo así. Uno tiene entonces una base de silicio que lo representaría la zona negra, y tiene sobre esta grupos alcanos de cadena larga, ¿ok? Y estos actuarían como si tuviese las partículas de silicio un recubrimiento orgánico, como quien empapa un sólido con un solvente orgánico tipo, por ejemplo, hexano, octano, etc. Entonces, antiguamente las fases estacionarias se preparaban así, es decir, yo tomaba una fase estacionaria sólida, la empapaba en un solvente, o sea, una absorción meramente física, y después eso yo ponía dentro de una columna. Y lo que pasaba entonces era que nosotros teníamos una base sólida, pero el analito en teoría se distribuía entre la fase móvil y este recubrimiento que estaba sobre la fase estacionaria. Eso era lo que se hacía físicamente antiguamente, empapar las partículas, y lo que se creía que pasaba teóricamente en el reparto, ¿ok? Pero hoy en día las fases estacionarias ya no se hacen empapando un sólido sobre un solvente, sino que se hacen funcionalizando la fase estacionaria, es decir, a través de un enlace covalente, ¿no es cierto? Se enlaza el sustituyente hidrocarbonado, pero el mecanismo sería más o menos el mismo. ¿Qué es lo que uno gana con hacer un enlace covalente? Es que debido a que ahora la interacción entre el grupo funcional y la fase estacionaria es una interacción química, quiere decir que no se va a perder entonces ese grupo funcional por arrastre físico, ¿ya? Porque el problema de que uno tenga una fase estacionaria meramente, por así decirlo, empapada, quiere decir que con el arrastre de la fase móvil va a ir perdiendo solvente. En este caso no, porque está enlazado covalentemente. Entonces, esto es lo que sería más o menos una fase estacionaria en cromatografía de reparto en fase reversa. Y este sería el caso ideal, ¿no es cierto?, donde la fase estacionaria está enlazada en cadenas hidrocarbonadas que además están ordenadas hacia la fase móvil, o sea, la fase móvil estaría hacia allá. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que estaría pasando en términos de mecanismos? Si es que ustedes quieran imaginárselo, se los voy a mostrar a continuación. Espérense, voy a irme a una diapo que quizás les pueda... Aquí. Más o menos esto estaría pasando, ¿ok? Repito.
Acá está la fase estacionaria, que este es el soporte físico, ¿ok? Aquí estarían los grupos funcionales enlazados covalentemente a la partícula de fase estacionaria, ¿ok? Este sería el C8, el C18, el que quieran. Y claro, la fase móvil, en teoría, estaría acá. Aquí estaría la fase móvil. Y por lo tanto, el analito va a distribuirse entre la fase móvil y el grupo funcional que está enlazado a la fase estacionaria. Eso es lo que se cree. Por ejemplo, acá abajo se muestra que si este fuese, aquí le llaman soluto, para efectos nuestros analitos, ¿no es cierto? Si este fuese el analito, quiere decir que este es el analito, ¿no es cierto? Entonces el analito, cuando se retiene con la fase estacionaria, en el fondo se va a retener por la interacción con la cadena hidrocarbonada o el grupo funcional que tenga la fase estacionaria. Entonces la pregunta es si este mecanismo, ¿cómo le llamamos? ¿Partición? ¿Absorción? ¿Absorción? Yo personalmente me inclino más por partición o distribución porque este es un fenómeno de equilibrio. Esto no es un mero fenómeno físico de absorción o de absorción. No es una cosa, digamos, que se retiene físicamente, sino que también hay un tema de un equilibrio porque esto es un fenómeno de carácter molar. ¿Ya? Por eso yo me inclino más por la palabra partición o distribución, que es propio del coeficiente de distribución que forma parte de las teorías cromatográficas. Pero bueno, es una cuestión de gusto, ¿no es cierto? Quizás la palabra más general que engloba cualquiera de estas interpretaciones sería retención, como quieran llamarlo. No sé si con eso respondo la pregunta que me hacen y si tienen alguna otra pregunta me la dicen. En este caso que estamos hablando de que es una cadena hidrocarbonada, sería la fase estacionaria sería polar, ¿verdad? Claro, para este caso, si la fase estacionaria estuviese funcionalizada por cadenas hidrocarbonadas, como es este caso que está acá, ¿no es cierto? Efectivamente, es como dices tú, la fase estacionaria sería apolar, por lo tanto, los analitos que se retendrían serían los apolares, y a ese tipo de cromatografía se le llama cromatografía de reparto en fase reversa. Exactamente. Pero recordemos que el grupo funcional podría ser polar, podría ser un grupo hidroxilo, podría ser un grupo amino, podría ser un grupo haluro, y ahí obviamente el mecanismo cambia, y el tipo de analito que se retendría sería inverso, serían los analitos más polares. Más preguntas, por favor. Profe, disculpe. ¿Sí? Entonces, en ese caso, si es que los grupos que se le ponen al sílice son polares, la cromatografía sería en fase normal, ¿verdad? O también. Así se le llama en fase normal, y ahí lo que uno espera es que el orden de elusión de los analitos se invierta. Es decir, por ejemplo, si nos vamos al ejemplo, claro, o sea, si nos vamos al ejemplo que estamos viendo en clase, claro, este es el orden de elusión que tienen los analitos en una cromatografía de reparto en fase reversa, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque los analitos más apolares, como por ejemplo el tolueno, ¿no es cierto? El en último, son más apolares, tienen más afinidad por la fase estacionaria, que es apolar, y por eso tiene ese orden de elusión donde el último es el tolueno, ¿no es cierto? Y los primeros son el uracilo y el fenol, que dentro de los derivados del benceno son los más polares. Si nosotros hiciéramos una cromatografía exactamente igual, en el sentido que son los mismos analitos, y lo hiciéramos sobre una cromatografía de reparto en fase normal, por ejemplo con grupo de hidroxilo, lo que uno debería esperar es que el orden de elusión se invierta. ¿Okay? Es decir, primero eludiría tolueno, después eludiría el 5, el 4, el 3, y al último eludirían uracilo y fenol, porque son los más polares. Eso bajo el supuesto de que se retienen algo, porque puede ser que los analitos sean tan apolares en general, a pesar de sus sustituyentes que tienen cierto grado de polaridad, que podría pasar que todos eluyan en el tiempo muerto. ¿Ya? Ese es un riesgo, ¿no es cierto? Entonces uno por eso tiene que elegir la cromatografía en base al tipo de analito que tiene. Si su analito es de naturaleza más apolar, conviene la cromatografía de reparto en fase reversa para evitar el riesgo de eludir en el tiempo muerto. Más preguntas, por favor. Ahí tienen ustedes una lista. Sí, perdón, ¿alguien dijo algo? La cromatografía donde se pone
como un contraión, por ejemplo, esa no es esta, esa es otra cromatografía, ¿no? A ver, es esta también, pero ¿qué es lo que pasa? Que a veces pasa que tú tienes un analito iónico, por ejemplo, una amina cuaternaria, ¿ok? Claro, las aminas cuaternarias son catiónicas, ¿ok? Entonces, si uno quisiera que se retengan en una cromatografía de reparto en fase reversa, el problema que tú vas a tener que por el hecho de ser iónica, probablemente va a estar hidratada, ¿no es cierto? Y no se va a retener, va a diluir en el tiempo muerto. Lo que se hace en esos casos, pero es como una modificación que no es de la fase estacionaria, es de la fase móvil, es que en la fase móvil se agrega un contraión. Por ejemplo, se agrega un anión grande, ¿ok? De forma que en la fase móvil se forme lo que se llama el par iónico. Creo que tengo una diapo acá, a ver, deme un segundo, se lo voy a buscar. Creo que tengo una. Ah, el contraión entonces va en la fase móvil. Sí, va en la fase móvil de forma de que se forme lo que, como el nombre lo dice, un par iónico, es decir, tu analito catiónico se interactúa colómbicamente con un contraión aniónico y forman, por lo tanto, una nueva especie neutra en la fase móvil. Y ese analito es el que se retiene y que, por lo tanto, tú lo podrías, digamos, retener, y identificar y cuantificar en cromatografía de reparto en fase reversa. Mira, aquí tengo una diapo que sería más o menos así. ¿Ya? A ver, perdón, voy a saltarme esta diapo. Aquí. Este sería más o menos, ¿no es cierto? Entonces, claro, en este ejemplo, no sé si lo estoy mostrando. Espérense. Lo voy a mostrar ahora. Acá. Sería más o menos así, ¿cierto? Entonces, en este ejemplo, pasa que, claro, cuando tu analito es un soluto iónico, en este caso es un catión, lo que tú puedes agregar es un anión en la fase móvil que también tenga una cadena hidrocarbonada larga, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que ganas tú con eso? Que en la fase móvil se forma el par iónico. Y como tanto el soluto tiene una cadena hidrocarbonada o una cola apolar, y como el contraión también tiene una cola apolar, se forma una especie neutra muy apolar, ¿no es cierto? Y ahí es como esta especie se retendría, ¿sí? Entonces esa es una forma que uno podría lograr retener analitos iónicos en este tipo de cromatografía. Es una forma media rebuscada, pero funciona a veces, ¿ya? Pero funciona solamente, al menos lo que he visto yo en términos de evidencia, funciona mayormente para analitos que, siendo iónicos, igual tienen una cadena o una cola apolar. Si es un ion chico, por ejemplo, un ion sodio, no he visto que funcione yo nunca. ¿Ya? Profe, y hay, creo que en una diapo más adelante, o no sé, sale como un término que se refiere al modificador. ¿Cuál es ese? ¿El contraión? Claro, el modificador se le llama, ¿no es cierto?, a las sustancias que están disueltas en la fase móvil para que ocurra este fenómeno, que en este caso sería el contraión. Claro. Ah, perfecto. Ahora, la forma de demostrar, ¿no es cierto?, que este contraión funciona, sería más o menos así. Les voy a mostrar un resultado experimental que es típico de los libros, ¿no es cierto?, que sería este. O sea, ¿cómo yo sé que mi contraión está funcionando y está funcionando como la base para formar un par iónico? Es porque se obtiene una cosa así, ¿no es cierto? Es decir, yo tengo un analito, ese analito tiene volúmenes de retención bajos, ¿no es cierto? Y en la medida que yo le voy incrementando la concentración de un contraión, ese volumen de retención o tiempo de retención comienza a subir en la medida que yo voy incrementando tanto la concentración del contraión, opción número 1, o la longitud de la cadena hidrocarbonada que tiene mi contraión, opción número 2. ¿Cómo yo sé que mi contraión no se formó? Es porque haga lo que haga, ya sea aumente el contraión o aumente la cadena hidrocarbonada del contraión, el volumen de retención se mantiene plano. Y el tiempo de retención plano. Quiere decir que no se formó el contraión. Entonces, a veces funciona y a veces no. Entonces, eso es lo que quiero que les quede claro. No crean que el contraión es una cosa que siempre funciona y llegar y agregar. ¿Bien? Profe, disculpe, no entendí muy bien lo que me acaba de explicar, lo del gráfico. Claro, lo que pasa es que ten en cuenta,
Una cosa es que tú pienses hipotéticamente que el contraión va a generar que tu analito iónico, que evoluye en el tiempo muerto, al agregar un contraión, debería entonces retenerse, ¿no es cierto? Pero esa es una hipótesis. O sea, tu hipótesis es que se va a formar un par iónico, ¿ok? Pero eso tienes que demostrarlo. O sea, tú tienes que demostrar que se forma el par iónico. Entonces, ¿cómo demuestras que se forma el par iónico? Es que tú tienes una fase móvil, ¿no es cierto? Sería una cosa así, ¿no es cierto? Ya, tú tienes aquí la columna, ¿no es cierto? Tú tienes aquí una fase móvil que tú la vas agregando, ¿no es cierto?, a un flujo determinado. Y claro, uno, ¿qué es lo que debería esperar? Cromatográficamente, y aquí voy a tratar de dibujarlo lo mejor posible, ¿no es cierto? De hecho, dame un segundo, mira, voy a explicarlo voy a utilizar la pizarra, dame un segundo. Espérense. Que creo que con la pizarra les va a quedar un poco más claro. Dame un segundo. Ya. ¿Ven ahí la pizarra, no? Sí, profe. O sea, Ya. se ve blanco. Sí. Sí, ahora voy a tratar de dibujar algo. Ok, ya. Imagínense lo siguiente. Acá. Voy a dibujar un cromatograma, ¿cierto? Que tienen ustedes señal tiempo. Y supongan que ustedes tienen un analito que es iónico, ¿no es cierto? Entonces, ustedes tienen una cromatografía de reparto en fase reversa y su analito es iónico. Por lo tanto, si su analito es iónico, lo que ustedes deberían esperar, ¿no es cierto?, es que su analito eluye en el tiempo muerto. ¿Ok? Ahora, si ustedes dicen, bueno, lo que yo voy a hacer entonces para que mi analito se retenga es voy a agregar un par iónico. Eso es lo que ustedes postulan hipotéticamente. Entonces, ¿qué es lo que ustedes deberían hacer? Y aquí voy a hacer un gráfico como superpuesto, ¿no es cierto? Ustedes deberían esperar lo siguiente, que el tiempo de retención de su analito debería incrementarse en la medida en que ustedes incrementen la concentración del par iónico. ¿Ya? Entonces ustedes deberían esperar, no sé, por una cosa así. ¿Ya? Más concentración de par iónico, más incremento del tiempo de retención de mi analito. ¿Ok? ¿Profe? ¿Sí? Y eso, y la concentración del periónico yo la voy modificando agregando el contraión, ¿verdad? Claro, a eso me refiero con concentración del par iónico, porque el par iónico es un soluto que se agrega a la fase móvil. Por eso voy aumentando el contraión. Vas aumentando la concentración del contraión, ¿no es cierto? Entonces, uno lo que debería esperar cromatográficamente es que si yo incremento la concentración del par iónico, tu analito en vez de eludir en el tiempo muerto va a empezar a eludir a tiempos cada vez mayores. ¿Ok? Cada vez mayores. Y así uno va optimizando esto, ¿no es cierto? Hasta que obtiene el tiempo que uno quiere. Pero eso que yo estoy planteando es algo que a veces funciona y a veces no. Entonces, a eso es lo que apunto. El par iónico no es una cosa que a ustedes les permite retener cualquier ion. El ion debe ser su analito iónico, debe ser un ion grande, que tenga o al menos una cadena apolar para retenerse en la fase estacionaria, de forma que a la hora de neutralizar el ion con el par iónico, quede una cola apolar que se retenga. ¿Ya? Por eso yo les decía que si su analito es ion sodio, por mucho que le agreguen un contraion aniónico, no van a generar este efecto. No sé si me explico con eso. Sí, profe. Sí. Déjenme salir acá. Ahí. Ahora, otra cosa que estábamos viendo, voy a volverme acá. Un segundo. Ya. Esto también es importante. Pongan atención, por favor, que, claro, por ejemplo, supongan que sonalito es un fenol, ¿no es cierto? Si sonalito es un fenol,
y ustedes están hablando de una cromatografía de reparto en fase reversa, supuestamente lo que pasa en la retención es algo más o menos así. Como el fenol tiene una cabeza polar y una cola apolar, lo que uno entiende que va a pasar entonces es que la retención va a ocurrir hacia la cola apolar, ¿no es cierto? Hacia el fenol, hacia el benceno, perdón. Y ahí ocurriría la retención con la fase estacionaria. Esos son los mecanismos que se postulan, pero formas de demostrar esos mecanismos no es tan fácil, ¿no es cierto? Hay que hacer varias técnicas espectroscópicas para demostrar esto. Pero hoy en día la evidencia ya es bastante, digamos, contundente respecto a estos mecanismos. ¿Ok? Ahora, voy a saltarme un poco. Lo importante, ¿no es cierto?, es que esta retención, recordemos, depende de tres aspectos. No solamente depende de la fase estacionaria, depende de la fase móvil también. O sea, la fase móvil a ustedes le entrega una fuerza al huyente, y es lo que estábamos discutiendo en la última clase. Ustedes mismos se dieron cuenta al ver estos gráficos, se los voy a recordar, perdón, estos que están acá. Acá. Ustedes mismos se dieron cuenta que si yo incremento la apolaridad de una fase móvil en cromatografía de reparto en fase reversa, los tiempos de retención bajan, que es lo que muestra la figura de la izquierda, ¿ya? El cromatograma de la izquierda, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que nos muestra? Nos muestra que tenemos una fase móvil que es más apolar que la de la derecha. ¿Por qué? Porque la fase móvil de la derecha tiene más agua, ¿ok? Tiene un 70% de agua versus 59%. Y lo que pasa en ese contexto es que, dado que la fase móvil también es más apolar, pues bien, los analitos apolares van a tender a bajar sus tiempos de retención, que es lo que pasa acá, ¿no es cierto?, en comparación con el cromatograma de la derecha. Así en eso habíamos quedado más o menos la última sesión. Y obviamente que la fuerza al huyente que arroja la fase móvil, ¿no es cierto?, va a depender precisamente de qué está constituida, en última instancia, de qué tan polar o apolar es esta fase móvil. Ya. Y uno debería esperar el efecto contrario en cromatografía de reparto en fase normal. Como en cromatografía de reparto en fase normal el fenómeno es inverso, es decir, retiene por asimetría de carga, ¿no es cierto? Por lo tanto, va a retener los analitos más apolares. Y ahí en ese contexto uno debería esperar lo contrario, es decir, que mientras la fase móvil es más polar, uno debería esperar, es decir, con más agua, por ejemplo, uno debería esperar que los analitos diluyan antes. Esa es como la relación cualitativa que quiero que tengan ustedes en su cabeza. O sea, número uno, ¿cómo sería el orden de elusión en ambas cromatografías? Y número dos, ¿qué efecto tendría la polaridad de la fase móvil sobre ambas cromatografías? Esas dos cosas quiero que la tengan lo más claro posible desde un punto de vista cualitativo, y ahora lo vamos a ver cuantitativo. ¿Okay? Profesor, disculpe, ¿podría volver a repetir el efecto de la polaridad? Ya, mira, lo repito, mira, lo voy a hacer con un ejemplo. Y nuevamente voy a recurrir a esta pizarrita. Ya, supongan lo siguiente. Ya, vamos a la pizarra. Supongan lo siguiente. Supongan que tenemos tres analitos. ¿Ya? Voy a poner el siguiente contexto. Tengo analito 1, ¿no es cierto? Metanol. Analito 2, etanol. Y analito 3, propanol. Ya, voy a dibujarlo lo más bonito posible. Ya. Ahí tienen ustedes tres analitos, ¿ok? Entonces, lo que yo les decía es lo siguiente. Miren. Supongan que ustedes tienen una cromatografía de reparto en fase reversa. Es decir, nosotros tenemos aquí señal tiempo. La cromatografía es fase reversa, es decir, su fase estacionaria es apolar. Por ejemplo, tiene un grupo sustituyente C18. Ya. ¿Qué es lo que le decía yo? Lo primero que ustedes tienen que tener claro es, si ustedes entienden que la cromatografía de reparto en fase reversa es una fase estacionaria apolar, ustedes deberían ser capaces de decirme cuál es el orden de elusión de esos tres analitos. ¿Cuál sería? A ver si me sigue. ¿Cuál eluiría primero, cuál segundo y cuál tercero?
Primero el metanol, Metanol. Sí. después etanol y propanol. Ya, el orden de dilución sería exactamente como la numeración que le hicimos, ¿no es cierto? Está bien. ¿Por qué? Está bien la respuesta. Ahora quiero ver si saben por qué. Porque el metanol es menos apolar en comparación con el propanol, entonces por eso el video primero. Ya, súper, ¿no es cierto? Eso es lo que uno esperaría. Y la justificación es exactamente la que ustedes dijeron, ¿no es cierto? Entonces el orden de dilución sería igual a la numeración que pusimos. Aquí lo irían el leito 1, aquí el 2 y aquí el 3, y la razón es la que dicen ustedes, ¿no es cierto? Y claro, como el metanol es más polar o menos apolar, ¿no es cierto? Va a tener menos afinidad por la fase estacionaria. El orden de dilución lo fija la afinidad que tienen los analitos con la fase estacionaria. Los más afines con la fase estacionaria, llámese mayor coeficiente de distribución, ¿no es cierto? Van a eludir al último, y al revés, los menos afines por la fase estacionaria, menor coeficiente de distribución, van a eludir primero. Lo que yo les decía es que si esto fuese cromatografía de reparto en fase normal, ustedes lo primero que tienen que tener claro es que ocurriría el orden de dilución inverso. Es decir, dado que en una cromatografía de reparto en fase normal, donde el grupo sustituyente de la fase estacionaria es un grupo funcional polar, por ejemplo, podría ser el grupo hidroxilo, ¿ok? Ahí uno dice, ¿cuál eluye primero? Bueno, deberían eludir primero los más apolares, que son los que tienen menos afinidad para con la fase estacionaria polar. ¿Ok? Es decir, el orden de dilución debería ser inverso. Debería ser así. 3, 2 y 1. Por las mismas razones que ustedes me acaban de decir para el cromatograma a la izquierda, análogamente, pero con razonamiento inverso, se debería dar el cromatograma a la derecha. No sé si eso lo ven claro ustedes. Sí. ¿Sí? Mi pregunta era relacionada con la fase móvil que tenía Claro. que pasar. Claro, ahora vamos al tema de la fase móvil, ¿no es cierto? Entonces, respecto a la fase móvil, aquí hay que entender lo siguiente, miren. Y aquí voy a hacer una línea divisoria. Ya, supongo que vamos a dividir ambos cromatogramos. ¿Ok? Entonces, supongan que este cromatograma que está arriba se hizo con una fase móvil que era 50-50, voy a poner así, acetonitrilo, agua. ¿Ya? Entonces, si esa es la fase móvil, y entendiendo que el agua es el solvente más polar de todos, ¿no es cierto? Yo les hago la pregunta, ¿qué pasaría si yo incremento la proporción de agua en el cromatograma a la izquierda? Por ejemplo, si yo les dijera a ustedes, mira, ahora vamos a hacer una fase móvil que va a ser 30-70 a favor del agua, ¿ya? Entonces, la pregunta que les hacía yo, ¿qué debería esperar con este cromatograma? Entonces, para responder eso, ¿no es cierto? Lo primero que ustedes tienen que responder es, a ver, la fase móvil, la de abajo, ¿es más polar o apolar? Polar. Es más polar, ¿no es cierto? Los analitos, por lo tanto, van a tener más o menos afinidad por la fase móvil, al ser más polar. Menos. Menos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque los analitos en este tipo de cromatografía se retendrían por su cadena hidrocarbonada, ¿no es cierto? Entonces, si la fase móvil es más polar, quiere decir que va a competir menos por la distribución de los analitos respecto de una fase estacionaria a polar. No sé si me siguen la idea. Sí, ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que uno debería esperar en términos de los tiempos de retención? Ojo, estoy diciendo de los tiempos de retención, no del orden de dilución. Es decir, cuando ustedes cambian la polaridad de la fase móvil, ustedes no van a alterar el orden de dilución, pero sí van a alterar los tiempos. Estos van a subir o van a bajar. ¿Qué es lo que debería esperar respecto a los tiempos cuando yo incremento la proporción de agua? Van a aumentar los tiempos de retención.
deberían aumentar, ¿no es cierto? Porque en ese contexto la fase móvil tiene menos fuerza eluyente. ¿Ok? Dicho de otra forma, dado que aquí se retiene por apolaridad, la fase móvil va a tener más fuerza eluyente en la medida que sea más apolar. Lo semejante disuelva lo semejante, si lo quieren ver así, ¿no es cierto? Entonces, ustedes lo que deberían esperar en este contexto es que el orden de elusión es el mismo, ¿no es cierto? Pero los tiempos de retención van a ser mucho más largos. ¿Ya? Ustedes deberían verlo así. 1, 2, 3. ¿Ok? Y claro, si uno... ¿Sí, sí? Entonces, cuando usted usa el término fuerza de la fase móvil, ¿se refiere a la capacidad con que hace eluir los compuestos? Claro, que dicho termodinámicamente es la capacidad que tiene la fase móvil para disminuir los tiempos, los coeficientes de distribución, en el fondo. O sea, si tu fase móvil te baja el coeficiente de distribución, quiere decir que te va a bajar la afinidad para con la fase estacionaria, eso es lo que está haciendo, y por lo tanto, tus tiempos de retención van a bajar. En este caso, fue lo contrario. Nosotros aumentamos el agua, por lo tanto, va a aumentar el coeficiente de distribución de los analitos respecto de la fase que tenía menos agua, y por eso los tiempos de retención van a subir. Ya. ¿Sí? Entonces, me perdí con lo del KD, si es que aumentamos la polaridad de la fase móvil en la fase reversa, el KD aumenta. claro, porque acuérdate que los analitos se retienen por apolaridad en la cromatografía de reparto en fase reversa, la que está a la izquierda. Se retienen por apolaridad, o sea, se retienen por la cadena hidrocarbonal. ¿Ok? ¿Cómo tú consigues que esa retención sea menor? Es que tu fase móvil también sea más apolar. ¿Para qué? Para que el analito se distribuya hacia la fase móvil. ¿Ok? La única forma de volver la fase móvil más apolar sería bajarle el contenido de agua, no subirlo. No sé si me sigues hasta ahí. Sí, lo sigue. ¿Ya? ¿Qué es lo que discutimos en la clase de ayer? O sea, en la clase de ayer yo les dije, si ustedes ponían una marca de plumón permanente sobre una pizarra, ¿no es cierto? Plumón permanente quiere decir que tiene una retención enorme para con la pizarra, que tiene una base plástica, ¿no es cierto? Por lo tanto, ahí estamos exactamente en este ejemplo. Es como tener una C18 sería la pizarra, ¿no es cierto? Su plumón permanente quiere decir que tienen unos analitos con una polaridad enorme, se retienen irreversiblemente sobre la pizarra. Y si ustedes quisieran, por lo tanto, sacar el analito ahí, desorberlo, por así decirlo, ¿no es cierto? ¿Qué tendrían que hacer? Con agua no le puede funcionar. Tendrían que agregarle metanol, o etanol, o alcohol isopropílico. Ahí ustedes podrían borrar esa marca. ¿Ok? Que es lo mismo que estoy diciendo ahora. Ustedes tendrían que poner en contacto su analito con un solvente apolar, no con agua, ¿no es cierto? Y ahí ustedes van a borrar eso. En este caso es lo mismo, o sea, si tú pones en contacto tus analitos con un solvente apolar en la cromatografía de la izquierda, fase reversa, tú ahí vas a bajar los coeficientes de distribución. Porque recordemos, ¿no es cierto?, que el coeficiente de distribución es la concentración de mi analito en la fase estacionaria partido por la concentración de mi analito en la fase móvil al equilibrio. Esa es la definición de coeficiente de distribución en cromatografía. Entonces, ¿cómo yo consigo bajar el coeficiente de distribución? Sería bajar la concentración en la fase estacionaria, ¿okay? O sea, desorberlo, y aumentar la concentración de la fase móvil, que es solubilizarlo. ¿Okay? Entonces, en la cromatografía a la izquierda eso se consigue incrementando la apolaridad de la fase móvil. No sé si me siguen la idea. Que fue lo contrario de lo que hicimos. Lo entendí. Sí, que fue lo contrario de lo que hicimos. Claro. Aquí incrementamos el agua, o sea, la volvimos más polar. Sí, perdón. En este caso, si aumentamos el agua, entonces también estamos aumentando el KD. Por eso hay mayor tiempo de retención. Claro, exactamente. Ya, gracias. Entonces, claro, si yo llevo esto al cromatograma de la izquierda, ¿no es cierto? Es decir, en una cromatografía de reparto en fase normal, ¿qué tendría que hacer yo si quisiera aumentar los tiempos de retención? Aumentar la apolaridad. Aumentar la apolaridad. O sea, si el cromatograma a la izquierda se hiciera, voy a decir algo que está mal experimentalmente, pero es para que me sigan. Supongamos que nosotros ocupamos la misma fase móvil de acá,
lo ocupamos acá. ¿Ok? Eso experimentalmente no es correcto lo que estoy diciendo, pero es para que me sigan. Entonces, si yo quisiera aumentar los tiempos de retención en la cromatografía de la derecha, ¿no es cierto? ¿Qué tendría que hacer con la mezcla acetonitrilo-agua? Aumentar la concentración del agua, ¿no? Ya, si ustedes aumentan la concentración del agua, ¿qué pasaría con la polaridad de la fase móvil? ¿Sube o baja? Sube. Sube. Si ustedes aumentan la polaridad de la fase móvil, en este tipo de cromatografía, que retiene por asimetría de carga, es decir, por apolaridad, ¿qué deberían esperar con los coeficientes de distribución? ¿Suben o bajan? Profe, pero retiene por polaridad, no por apolaridad. Retiene por polaridad, es decir, esta fase estacionaria a la izquierda, la cromatografía reparte en fase normal, retendría el metanol por esta parte de sus moléculas. ¿Ya? Entonces, si yo quisiera incrementar los tiempos de retención, yo tendría que favorecer la interacción con el grupo hidroxilo. ¿Ok? ¿Cómo lo favorezco? Agregándole más agua a la fase móvil o menos agua a la fase móvil. Menos. Más agua. Más acetonitrilo. Tendría que ser más acetonitrilo, no más agua. ¿Por qué? Porque si ustedes le agregan más agua, el agua en la fase móvil va a empezar a interactuar con el ion hidroxilo. Si el agua también tiene puentes de hidrógeno. ¿Se fijan? Entonces el metanol, en vez de retenerse con la fase estacionaria, lo voy a tratar de dibujar acá. Aquí estaría la fase estacionaria. Aquí estaría el grupo funcional de la fase estacionaria. ¿Ok? Y su analito, lo voy a dibujar aquí en verde. Y déjenme borrar una cosa para que no quede tan ruidoso acá. ¿Cierto? Su analito que está en verde, ¿no es cierto? Sería aquí el metanol. Supongamos el metanol. Aquí está el metanol. Tendría... Oh, perdón. Acá. Profe, estamos hablando de la fase normal, ¿verdad? Fase normal, por eso hice una línea divisoria y todo lo que está a la derecha es fase normal. Tengan cuidado con eso, ¿ya? Entonces, aquí estaría su metanol, ¿no es cierto? OH metil. ¿Ok? Entonces, el metanol estaría interactuando con la fase estacionaria por sus puentes de hidrógeno. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Aquí está la fase móvil, lo voy a poner en azul. ¿Ya? Aquí está la fase móvil. ¿Ok? Y en la fase móvil, si aquí hay agua, ¿qué es lo que va a pasar? Esta agua va a competir por esta interacción. ¿Ok? Y por lo tanto, mientras más agua hay, más va a arrastrar el metanol y lo va a hacer eluir. Si hay más acetonitrilo, el acetonitrilo no tiene la capacidad para formar puente de hidrógeno con el metanol. ¿Me siguen? Entonces, por eso, si yo incremento la concentración de agua, voy a tener más moléculas de agua que van a competir por el metanol respecto de la fase estacionaria y voy a hacer que eluya antes. Pero, ¿Ok? profe, ¿Sí? eso disminuiría los tiempos de retención, ¿o no? Claro, claro. Por eso, si tú quieres aumentar los tiempos de retención, que era la pregunta que yo le estaba haciendo, tú no tienes que aumentar el agua, tienes que disminuirla. En esta cromatografía, la de la derecha, no estoy hablando de la de la izquierda. La de la izquierda el razonamiento es completamente inverso. ¿Ok? En esta cromatografía reparte en fase normal, donde la fase estacionaria es apolar, ¿no es cierto? Si tú quieres aumentar los tiempos de retención, tienes que, dicho en general, si tú quieres aumentar los tiempos de retención, tienes que aumentar la apolaridad de la fase móvil. ¿Y cómo la aumentas? En una mezcla que tiene acetonitrilo agua, tienes que bajar el agua. Ahí aumentas la polaridad. Y ahí aumentas los tiempos. Eso pasa en la cromatografía reparte en fase normal. Profe, y en ese caso que queremos aumentar el tiempo de retención, al bajar la concentración de agua, ¿qué pasa con el KD? El KD sube. El KD sube.
Porque ¿qué es lo que pasa? Que yo por eso le estoy haciendo este dibujo. O sea, piensen ustedes, aquí tienen ustedes, en esta zona tienen metanol. Después voy a ponerlo en otro color para que les quede lo más claro posible. Supongan que lo hago aquí en... No me quedan muchos colores, voy a hacerlo en amarillo, que apenas se ve. Acá, este es el metanol, ¿no es cierto? Y el metanol se va a distribuir más hacia la izquierda, fase estacionaria, o hacia la derecha, fase móvil. ¿Ok? ¿Cómo yo hago que el equilibrio se desplace más hacia la izquierda? ¿Qué me responderían ustedes? Si yo lo desplazo más a la izquierda, quiere decir que voy a aumentar el D. ¿Me siguen? ¿O no? ¿Sí? Sí, profe. Si yo desplazo el equilibrio más hacia la izquierda, quiere decir que voy a tener más analitos en la fase estacionaria que en la fase móvil, el D va a aumentar. Pero la pregunta es, ¿cómo yo incremento el equilibrio hacia la izquierda? ¿Cómo lo hago? Hacia la fase estacionaria, dice usted. Claro, hacia la fase estacionaria. ¿Cómo lo hago? Aumentando la apolaridad de la fase móvil. Aumentando la polaridad de la fase móvil, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque así lo hago el analito menos afín por el lado polar, ¿no es cierto? Lo hago menos afín por este. Si yo incremento el agua, voy a estar desplazando el equilibrio hacia la derecha. ¿Por qué? Porque el agua tiene mucha afinidad por el grupo hidroxilo del metanol. Y lo va a desplazar hacia la derecha. Y ahí el KD baja y los tiempos bajan. Pero para todos los analitos, no solamente para este. No sé si me siguen ustedes. Me quedó súper claro, profesor. Muchas gracias. Profe, pero ¿Sí? entonces cuando uno modifica de alguna forma la fase móvil, en cualquiera de las dos fases, normal o reversa, ¿el tiempo de retención de todos los analitos se va a correr por igual? Sí, sí. Entonces, sea, eso es importante. Sí, pues no voy a afectar el alfa, por decirlo así, la selectividad queda igual. Claro, matemáticamente el alfa es constante porque si los tiempos de retención se duplican para todos. Ajá, ya, perfecto. ¿Ok? O sea, aquí no estamos alterando el pH, nada de eso aún. No, estamos alterando solamente la polaridad de la fase móvil. Ya, también en este tipo de cromatografía se puede alterar el pH, pero eso lo vamos a ver a continuación. ¿Ya? Ya. No sé si alcancemos hoy, pero lo vamos a ver a continuación de ver el efecto de la polaridad. Y estamos viendo solamente el efecto de la polaridad de la fase móvil, no del Ya. pH. ¿Ya? Y lo que quiero que tengan en su cabeza es lo siguiente. El orden de elusión depende de la fase estacionaria. Pero el tiempo de retención depende de la fase móvil. ¿Ya? ¿Estamos? ¿Podría repetir solamente lo de la fase estacionaria, por favor? No, como les decía, el orden de elusión depende de la fase estacionaria. Como yo les mostré, lo que está a la izquierda, fase reversa, me hace eluir en un orden inverso a lo que está a la derecha, fase normal. El orden de elusión de los analitos depende de la fase estacionaria. En fase reversa te hacen eluir último los analitos apolares y en fase normal te hacen eluir último los analitos polares. A eso me refiero con que el orden de elusión depende de la fase estacionaria. Pero el tiempo de retención, o sea, qué tan altos o tan bajos son los tiempos de retención, depende de la polaridad de la fase móvil, que es lo que está acá abajo. ¿Ya? Si yo cambio la polaridad de la fase móvil, voy a cambiar los tiempos de retención para todos. Por ejemplo, en fase reversa, si yo incremento la polaridad de la fase móvil, en fase reversa voy a hacer aumentar los tiempos de todos los analistas. En fase normal, si yo incremento la polaridad de la fase móvil, voy a hacer bajar los tiempos de retención de todos los analistas. ¿Ok? Vale, gracias. Ahora, fíjense. Esto que le estoy diciendo lo tiene sistematizado matemáticamente en una ecuación. Uno de los modelos que hay para evaluar el efecto de los tiempos de retención, el efecto de la polaridad sobre los tiempos de retención,
en cromatografía de reparto, un investigador que era de apellido Snyder. Ya, se lo voy a mostrar. Profe, pero es el efecto de la polaridad de la fase móvil, ¿verdad? Exactamente, exactamente. O sea, lo que vamos a ver a continuación parte del supuesto que ustedes tienen claro que ya cuál es el orden de elusión en ambas cromatografías. ¿Ya? Lo que vamos a ver ahora es el efecto cuantitativo que tiene la polaridad de la fase móvil sobre ambas cromatografías. Reparto en fase normal y reparto en fase reversa. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros sabemos por lo que se sabe de química estructural, ¿no es cierto? Y el tema de la simetría de las cargas y las interacciones moleculares en general, nosotros sabemos que la polaridad de una molécula depende de varias interacciones que tiene. Si acepta o cede protones, la molécula de fase móvil, ¿no es cierto? Y también de su fuerza dipolar, ¿no es cierto? Si tiene o no tiene asimetría de carga, si tiene un dipolo permanente o no, ¿no es cierto? Entonces, más o menos, conociendo la estructura molecular de la molécula de un solvente, ¿no es cierto? Pues bien, uno más o menos puede tener claro si la molécula y por lo tanto la sustancia tipo solvente es más polar o no. Pero eso que uno intuye de forma, digamos, estructural para los que estudiamos química, se hizo una especie de escala relativa respecto a esto. Y esta es una escala relativa que inventó un autor de apellido Snyder, ¿no es cierto? Que dijo, mira, vamos a hacer una escala relativa de polaridades. ¿Ya? Y esa escala relativa es esta que está acá, se la voy a marcar en rojo. Esta. Inventó lo que se llama el índice de polaridad. ¿Okay? Y puso como referencia el clorobutano, no sé por qué puso ese solvente, y le asignó una polaridad 1. Y en base a eso empezó a estimar la polaridad relativa que tienen los otros solventes respecto al clorobutano. ¿Okay? Esto es como los potenciales redox que es respecto al hidrógeno, ¿no es cierto? Aquí se hizo el índice de polaridad respecto al clorobutano. Y al crear esta escala, que empezó a ser medidas experimentales, ¿no es cierto? Estos son los índices de polaridad que obtuvo experimentalmente tomando como referencia la polaridad del clorobutano. Por ejemplo, asignó que el agua tiene 10,2 veces más polaridad que el clorobutano, por ejemplo. ¿Ya? Que el metanol tiene 5,1 veces más polaridad que el clorobutano. Y, por ejemplo, que el hexano tiene una 10ª parte de la polaridad del clorobutano. ¿Ok? Es una escala de polaridad. Y esa escala de polaridades sigue la lógica cualitativa que uno tiende a comprender si sabe un poquito de estructura química orgánica y asimetría de carga. O sea, uno sabe que la molécula de agua, por tener 2 puentes de hidrógeno, por así decirlo, es sumamente polar. Uno sabe que el metanol debería ser más polar, ¿no es cierto?, que el etanol, y de hecho así lo muestra la escala, ¿no es cierto? El metanol tiene una polaridad de 5,1, el etanol 4,3, porque tiene una cadena de hidrocarbono más larga, ¿no es cierto? Y con ese índice de polaridad construyó un modelo matemático que permite predecir cuál es el efecto de la polaridad sobre los tiempos de retención. ¿Y cuál es ese modelo matemático? Es este. Este no es el único modelo matemático que existe, pero en términos, perdón, aquí está. Pero en términos educativos es el modelo más popular que se enseña en educación. Hay modelos más complejos que eso y probablemente son más asertivos que este, pero no es tan fácil enseñarlo, la verdad. ¿Ya? Entonces, este es el modelo de Snyder respecto del efecto que tiene la polaridad de la fase móvil, ¿ok? Respecto de los factores de capacidad. Explico esta ecuación porque esta ecuación puede llevar a equívocos. Esta ecuación muestra dos cosas, miren. Muestra qué pasa si yo cambio la polaridad de la fase móvil desde una condición 1 a una condición 2. Por ejemplo, condición 1 tengo 50-50 metanol agua, condición 2 tengo 70-30 metanol agua. A eso me refiero con 1 y 2, ¿no es cierto? Es que yo tengo una condición inicial, que sé los tiempos y los factores de capacidad, porque tengo el cromatograma, y luego yo me hago la pregunta, ¿qué pasaría si cambio la polaridad a una condición 2? Entonces, yo tengo la polaridad 1 con la cual partí, y yo espero predecir tanto el efecto de cambiar la polaridad, pregunta número 1,
O yo lo que me hago la pregunta es, ¿qué polaridad necesito si es que quiero obtener un efecto? Opción número 2. Aquí hay dos posibilidades, repito. Calcular el efecto de cambiar la polaridad, o sea, si cambio a esta proporción de metanol agua, ¿qué le pasa a mis tiempos de retención? ¿Ok? O la otra opción es, si yo quiero un tiempo de retención determinado, ¿qué proporción metanol agua necesito? Esa es otra pregunta. ¿Ya? Entonces, entendamos condición 1 como, y condición 2 de polaridad como una condición inicial y una condición final. ¿Ya? Profe, Y, disculpe, ¿sí? pero en esta ecuación usted entonces solamente va a conocer P1 en este caso. Claro, la condición inicial tú la tienes que saber. O sea, tú tienes un cromatograma inicial, por lo tanto, sabes todas sus condiciones, sabes su fase móvil, su polaridad, sabes los tiempos de retención y por lo tanto los factores de capacidad, todo lo analítico. Eso tú lo sabes. Condición 1, sabida. La condición 2 es la que tú quieres predecir. ¿Ok? Ya, ¿y el K2 también lo conoce? Ya, esto es importante. Aquí no confundan 2 y 1, no quiere decir analito 2 y analito 1, no. K1 y K2 se refieren al K de un mismo analito. Pero es Ah, el K de un analito en la condición 1 y el K del mismo analito en la condición 2. ya, ¿Ok? yo pensé que era la selectividad. No, no, eso no es selectividad. Es muy importante porque es un error bien común cuando uno ocupa esta ecuación. ¿Ya? Ujú. Entendamos que todo esto es respecto de un analito. ¿Ok? Ya. Si ustedes se fijan, esta ecuación Pero, no es complicada. ¿Sí, perdón? ¿qué es ¿Sí? la fórmula que hay arriba? Ya, la fórmula que hay acá arriba es que, claro, si tu fase móvil es, por ejemplo, 100% agua, tu polaridad vale 10,2. Pero supongamos que tu fase móvil es 50% agua y 50% metanol. Entonces, la polaridad de tu inicial no te la va a dar solo el agua o solo el metanol, te la va a dar la mezcla de ambos. Entonces, ¿cómo yo calculo la polaridad inicial de una mezcla de dos solventes? Bueno, lo que hago es que tomo el factor de polaridad de los solventes puros, por ejemplo, en el caso del agua es 10,2, en el caso del metanol es 5,1, y lo multiplico por sus fracciones en volumen. ¿Ya? Por ejemplo, si tú tienes 50% metanol, 50% agua, ¿tú qué tendrías que hacer acá? Voy a poner así. Tendrías que decir, mira, 50% agua, o sea, 0,5%, 0,5 fracciones en volumen, por la polaridad del agua, 10,2, más 50% metanol, 0,5, por la polaridad del metanol puro, 5,1 de acuerdo a la tabla de Schneider. Y ahí tú calculas cuánto te da esa polaridad. No sé cuánto da, pero obviamente va a dar menos que 10,2 y más que 5,1. ¿Ya? Gracias. Entonces, ya, supongamos que esto, bueno, me dicen cuánto da, pero supongamos que diera 7, así por poner un invento, ¿no es cierto? Entonces quiere decir que tu polaridad inicial sería 7. ¿Ok? Y después con lo mismo calculo la polaridad de 2, que es que yo ya sé cuánto voy a cambiar. Claro, claro, o sea, y recuerden que aquí hay dos posibles preguntas, o sea, pregunta número 1, si yo cambiara la polaridad a una mezcla 30-70 metanol agua, es decir, la polaridad 2 la puedo calcular, porque es la que yo quiero llegar. ¿Qué efecto generaría sobre el factor de capacidad minalita? Yo puedo hacerme esa pregunta. O me puedo hacer la pregunta inversa, es decir, ¿sabes qué? Yo quiero un factor de capacidad de mi analito X. Por ejemplo, mi factor de capacidad era 10 y quiero bajarlo a 5. Entonces, tú sabes el factor de capacidad inicial, tú sabes lo que quieres como factor de capacidad final, y por lo tanto la pregunta es, ¿a qué polaridad de fase móvil yo tendría que llegar para lograr eso? Esta ecuación sirve en ambos sentidos. Vamos a hacer algunos cálculos si nos da el tiempo. Nos quedan 10 minutos. Ahora, Schneider hace dos ecuaciones porque como la relación entre polaridad y tiempo es inversa en ambas cromatografías, en fase normal es al revés que en cromatografía en fase reversa, bueno, hay dos ecuaciones de Schneider, una para fase normal, que es la que está arriba, ¿no es cierto? Y otra para fase reversa, que es la que está abajo. Y si ustedes se fijan, la única diferencia es cómo invierte los signos de las polaridades para calcular el efecto, ¿ya? Arriba es P1 menos P2 y abajo es P2 menos P1, ¿ya? Porque claro, el efecto de la polaridad sobre los tiempos es inverso en cromatografía normal
respecto a cromatografía en fase reversa. Por ejemplo, miren, hagamos un cálculo. Y con eso ¿Profe? terminamos. ¿Sí, sí? Disculpe, esas ecuaciones, las de más arriba, Ujú. son las fracciones de los componentes de la fase móvil. Claro, la fracción en volúmenes de los solventes, no de los solutos, de los solventes. O sea, si tú tienes, por ejemplo, agua con cloruro de sodio, el solvente es agua y por lo tanto es la polaridad del agua. El cloruro de sodio no tiene nada que ver en este cuento. ¿Ya? Pero siempre se usan 2 solventes, no pueden ser 3, 4 o cualquier número. O sea, pueden ser cualquier mezcla miscible. Ya, si el único límite es que debe ser miscible. O sea, tú no puedes mezclar agua con hexano, por ejemplo, que no son miscibles. ¿Ya? Ujú. Cualquier mezcla miscible puede ser, pero normalmente con 2 solventes es suficiente para tú moverte en un gran rango de polaridad. ¿Ya? Ya. Por ejemplo, miren. Es una pregunta que puede ser así como, ¿Sí? no importa, pero es 10 elevado a P2 menos P1. Claro, el exponente es toda la división. O sea, todo esto es un exponente. ¿Ya? Ya, gracias. ¿Ok? Por ejemplo, miren, hagamos un cálculo corto. Obviamente después esto lo podemos profundizar mañana. Si es que hay clases, hasta donde yo sepa hay clases. ¿Ya? No sé si ustedes tienen alguna información que hay suspensión de clase a partir de la hora que tenemos nosotros. No, creo que sí hay clases, profe. Creo que sí hay clases, ¿cierto? Miren, supongan lo siguiente. Aquí tienen ustedes una fase móvil que es agua-metanol. ¿Ya? El ácido acético glacial es un soluto. ¿Ya? O sea, no se considera para efecto de calcular la polaridad. ¿Ya? O sea, se disuelve en agua. ¿Ya? Entonces, minoritario. Entonces, aquí tienen ustedes una mezcla de fase móvil y este es el cromatograma que obtuvieron. ¿Ya? Y si ustedes se fijan, en la nomenclatura de las columnas, dice que esta columna es C18. Es decir, inmediatamente es una cromatografía de reparto en fase reversa. Tiene grupos funcionales C18, apolares. ¿Ok? Entonces, si ustedes quisieran, supongamos que ustedes dicen, miren, el tiempo de retención de la especie 3 no me gusta. Tiene un tiempo de retención demasiado elevado. ¿Ya? Yo quiero bajar este tiempo de retención, que supongamos que es 7 minutos, ¿no es cierto? Yo lo quiero bajar a 4 minutos. Supongamos que ese es lo que ustedes quieren. ¿Ok? Entonces, pregunta. Si ustedes quieren bajar el tiempo de retención de la especie 3 de 7 a 4 minutos, ¿qué deberían hacer con la fase móvil? Aumentar el metanol. Hacer la masa sola. Aumentar el metanol. Eso es lo que nos dice, entre comillas, sentido común, porque esto no es puro sentido común. O sea, obviamente ustedes dicen eso porque saben química, ¿no es cierto? Eso es lo que nos dice las bases normales de la química. Aumentate el metanol, con eso vas a bajar la polaridad de la fase móvil y vas a bajar los coeficientes de distribución y la especie 3 debería huir antes. Ahora la pregunta es, ¿cuánto metanol? Porque en este momento el metanol está más o menos, ya, voy a redondear esto para que no quede, supongamos que esto fuese 70-30, para no poner 69-28. Supongamos que esto fuese 70-30. ¿Ok? Entonces la pregunta es, tienes que aumentar el metanol, ¿pero a cuánto? ¿A 40 de metanol? ¿A 50 de metanol? ¿A 60 de metanol? Bueno, para eso les sirven las expresiones de Snyder. ¿Ya? ¿Ustedes qué deberían calcular primero para ir a calcular finalmente cuánto metanol les debería dar? Y aquí me voy a devolver, denme un segundo, voy a traer a colación la ecuación de Snyder, ¿ya? Porque nos queda poco tiempo, entonces voy a simplemente discutir esto de forma cualitativa con ustedes, después nos vamos a ir a la forma cuantitativa, ya que probablemente lo vamos a hacer mañana. A ver, denme un segundo. Acá está, fase reversa. Aquí la tengo. Estoy curando la hora. A ver. Me equivoqué de día. Acá, ya. Entonces, acá está la ecuación de fase reversa. ¿Ya? Entonces, fíjense. ¿Qué es lo que ustedes saben o podrían saber directamente de esa ecuación que está ahí?
Porque esta ecuación tiene 4 variables, por así decirlo, ¿no es cierto? Tiene 2 factores de capacidad y tiene 2 polaridades. ¿Qué es lo que ustedes saben o podrían saber de forma más o menos directa? Los factores de capacidad Ya, y el P1. súper. Muy bien, muy bien. O sea, ustedes saben, por un lado, P1. ¿De dónde sacan P1? Lo sacan de la mezcla metanol-agua, ¿no es cierto? Ustedes podrían calcular cuánto vale la polaridad inicial de esta fase móvil, metanol-agua. Esto lo saben o lo podrían calcular directamente. ¿Ya? Primera cosa. Profe, ¿Sí? aquí el tiempo muerto, ¿cómo lo sé? Ya, es que por eso yo le... Por Ya, el dale. volumen, ¿no? Ya, es que eso es lo que iba. K1 no lo da directamente el cromatograma, pero ustedes lo podrían determinar. ¿Por qué? Porque K1 tiene que ver con el tiempo de retención de la especie 3 en la condición inicial, que son 7 minutos, habíamos dicho. Y claro, como decía Lourdes, necesitamos el tiempo muerto para calcular K1. Con solamente el tiempo de retención de la especie 3, yo no puedo determinar K en la condición inicial, me falta el tiempo muerto. Pero el tiempo muerto lo podemos sacar, ¿ya? Lo podemos sacar porque, ya sea porque nos lo dé el cromatograma, en este caso no lo da, no hay ni una señal de tiempo muerto a la cual identificar, ¿no es cierto? Pero como tenemos las dimensiones de la columna, podríamos estimar un volumen muerto y un tiempo muerto. ¿Sí? Ujú. Entonces cada uno, claro, no lo tenemos directamente, pero con los datos que hay lo podemos calcular. O sea, cada uno está. ¿Ya? ¿Sí? Su compañera había dicho también... Profe, disculpe, Sí. ¿cuál era la fórmula del volumen muerto? ¿Era B0 es igual? Claro, el volumen muerto, recordemos, ¿no es cierto? Era igual a... bueno, no tengo el símbolo pi, pero voy a escribir así. Pi por R... pi R cuadrado, ¿no es cierto? Por el largo. Ese es el volumen total del cilindro, ¿no es cierto? Por el factor de porosidad. No lo dice, pero asumimos un 0,4. Claro, si uno estima más o menos 0,4 el factor de porosidad, uno podría calcular el volumen muerto, ¿no es cierto? Y yo podría transformar ese volumen muerto a tiempo muerto porque tengo el flujo. ¿Ok? O sea, el tiempo muerto lo podemos calcular con los datos que nos dan. Y como decía su compañera, y con esto termino porque me quedan 2 minutos, K2, que es el factor de capacidad al cual yo quiero llegar para la especie 3, recordemos eso, ¿no es cierto? También lo puedo calcular. ¿Por qué? Porque nosotros, ¿cuál es nuestro objetivo? Llevar el tiempo de retención de 7 a 4 minutos para la especie 3. Por lo tanto, el K2 que yo quiero, lo puedo calcular. Con el mismo tiempo muerto y con el tiempo de 4 minutos en la condición 2, yo también podría calcular K2. Y ahí ocupo el mismo tiempo muerto porque va a diluirlo, o sea, eso no cambia, ¿verdad? Exactamente, el tiempo muerto no les va a cambiar por cambiar la composición de la fase móvil. Ya. ¿Se fijan? Y ahí uno puede despejar P2. ¿Qué es P2? La polaridad que necesito para llegar a ese Bien, tiempo. exactamente. P2 es la polaridad de la fase móvil que yo necesito para llegar a un tiempo de retención de 4 minutos. ¿Ok? Entonces yo puedo despejar P2. Y la pregunta es que si yo despejo P2, hay un cálculo muy mínimo que hay que hacer extra para decir, bueno, ¿y a qué concentración de metanol llegaría ese P2? Una vez que lo sepa. ¿Ya? Ese cálculo vamos a hacer mañana. ¿Ya? Profe, disculpe, ¿qué fue lo que dijo? Hay la concentración de metanol. Claro, lo que pasa es que tú de aquí despejas P2, pero la pregunta no es cuánto es la polaridad de la fase móvil que necesito. La pregunta es qué mezcla metanol-agua necesito. Y ahí va, ¿y va en proporción eso? Claro, o sea, nosotros podríamos calcular P2 sabiendo que la polaridad de mi fase móvil siempre es igual, ¿cierto?, a las fracciones en volumen de, en este caso, agua
por 10.2 más la fracción de metanol por 5.1, que es la polaridad del metanol puro. Esta ecuación, ¿no es cierto? pregunta. Este P que está acá es el que sale de acá. ¿Ok? Este va acá. Entonces, para hacer estos cálculos, siempre vamos a tener que estar mirando la tabla del Sí. índice de polaridad. Sí, tú siempre debes saber los índices de polaridad de tus sustancias puras. Siempre. Pero eso es una tabla que no va a variar. Sí, una tabla cuyos valores se siguen ocupando hasta el día de hoy, a pesar que este modelo es medio antiguo, pero tiene algo de éxito. No da predicciones excelentes, pero en general son más o menos cercanas. Estamos a la hora. Ya. Vamos a ver entonces cálculos cuantitativos mañana, ¿ya? Respecto a esto, pero vamos a basarnos en este mismo ejemplo, ya en el ejemplo este del ácido benzoico, cómo yo lo puedo disminuir su tiempo, ¿ya? Eso. Profe, pero disculpa, sí. entonces para responder bien la pregunta, entonces lo que yo necesito acá es calcular la proporción metanol-agua, eso, ¿no? Esa es la pregunta. ¿Qué mezcla metanol-agua te va a dar un tiempo de retención de 4 minutos para la especie 3? Ajá. Ya. Ahora, ese cambio de composición va a afectar a todos los analitos. Nuestra pregunta es respecto a la especie 3, pero no quiere decir que solo afecta a la especie 3. Afecta a todos los tiempos de retención. Ujú. ¿Ok? Bien, continuamos mañana. En teoría es presencial, porque dijeron que el tema de la marcha era solamente hasta el día de hoy, ¿no es cierto? Pero igual estén atentos al correo, porque pueden salir avisos de última hora y capaz que digan que continuamos online o se suspende, no sé, vayan a saber. Pero por ahora seguimos presencial mañana, ¿ya? Profe, disculpe, ¿Sí? perdón que me pregunte tanto, pero Sí. para resolver la pregunta no hay que hacer como un sistema de ecuaciones, ¿no? Claro. O sea, para Sí, ¿no? despejar la fracción de agua y metanol, tú tienes dos incógnitas, necesitas otra ecuación. Y Eso, claro. esa otra ecuación podría ser, no sé, metanol más agua igual 1. Claro, la suma de las fracciones siempre igual a 1. Ahí tienes la segunda ecuación para despejar el sistema. Claro. Ah, ya, perfecto. Ya. Ok, nos vemos entonces mañana, ¿ya? Salvo que exista alguna noticia de último minuto, mañana presencial, ¿ya? Que estén bien. Nos vemos. Gracias, Chao, profe. profe. Gracias. Profe, disculpe, ¿Sí? ¿qué libro recomendaría para estudiar más esta materia, el SCOC también? Sí, el SCOA hay ejercicios resueltos de esto mismo que estoy hablando ahora. Y tiene un ya. capítulo especial de cromatografía de reparto, de hecho. Ya, gracias. Aunque les recomiendo más el Harvey de Química Analítica Moderna, que me dijeron que parece que la edición 1 no la encontraron. Yo sabía que había un par de ejemplares. Pero yo igual- Pero hay profe, lo que pasa poquito, es que hay a lo como mejor- Hay poquitos, sí, hay muy poquitos Sí. de ese libro, exactamente. Porque no sacaron ediciones posteriores en español, lamentablemente. Pero yo le subí un capítulo también al aula para que lo vean. ¿Ya? Ya, gracias. Ya. Chao, Chao, chao. profe. Profe, disculpe lo otro. Ujú. La prueba de esto, usted dijo que era una presentación, ¿no? Sí, ¿Y eso es en grupo o de a uno? va a ser grupal y van a analizar casos cromatográficos. Ya. Ya. Y profe, ¿usted los va a designar los casos? Yo tengo algunos casos de ejemplo que si quieren elegir, esos los pueden elegir, pero ustedes también pueden proponer casos, siempre y cuando cumplan con los requisitos del curso, que debe ser un método cromatográfico cuantitativo. Profe, ¿y usted podría enviarme a mí algún caso o para que yo pueda como ya empezar a ver? Sí, yo les voy a mostrar mañana, si quieren, la lista de casos que yo tengo así para que ustedes, si no quieren proponer uno, pueden elegirlo. ¿Ya? Yo Sí, no hay prefiero eso, problema. que usted me diga uno que sirva, porque ya me pasó la vez pasada que, no sé, propuse y no servían, entonces al final fue como... Claro, el riesgo de elegir un caso uno es que ustedes tienen que estar muy seguros, muy seguras que tienen artículos que analizar, ¿ya? Porque Sí. si ustedes proponen cosas porque les gusta, pero no hay artículos que analizar, les va a ser difícil armar su presentación, ¿ya? Ujú. Profesor, ¿y de cuánto hay que trabajar? ¿Cómo? ¿De cuántos son los grupos? Mira, yo estimo que van a ser los grupos de 3, ¿ok?
Ya. Estimo que van a ser de 3. Entonces, de esta materia no va a haber prueba escrita, va a ser la presentación solamente. Claro, pero una presentación con preguntas donde van a tener que aplicar la termodinámica de la cromatografía para presentar sus casos. Sí. Ah, ya. ¿Y para cuándo serían esas presentaciones? Si mi memoria no me falla en el programa, espérate, voy a parar la grabación porque estoy como medio latero para los que van a ver el video, pero